en su capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Amén, hermanos. Tomen asiento. Recordamos nuestras actividades. Los días miércoles recordamos que tenemos culto de oración, al cual están cordialmente invitados. Los días viernes también tenemos estudio bíblico a las 8 de la noche. Y el día de hoy entonces, guardando este día hermoso, precioso del Señor. Amén. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy. El título del día de hoy tiene por nombre un llamado a abrir los ojos. Bueno, después vamos a entender a quién es este llamado, ¿no? A modo de introducción, hoy, ya como hemos visto, ¿no? Estamos y continuamos con este capítulo 11 de esta segunda epístola a los Corintios. Este capítulo 11 nos ha dado mucho que hablar. Hemos visto una serie de sermones, ¿no? Que hemos podido rescatar, extraer de este capítulo 11, debido a que el apóstol Pablo no ha escatimado en esfuerzos para defenderse por un lado él y defender a los corintios de estos falsos apóstoles, los cuales ya sabemos, ya los tenemos, digamos, identificados. Deben haber sido un grupo de judíos judaizantes, valga la redundancia, que lo que hacían era engañar a los corintios y de alguna manera, como vamos a ver después, era llevarlos, ¿no?, por lugares erróneos, lugares de muerte. ¿Por qué? Porque la verdad es que ellos finalmente predicaban a otro Cristo, predicaban otro espíritu y predicaban otro evangelio. Entonces, estos hombres engañadores estaban haciendo un daño a la iglesia de los corintios. En estos esfuerzos entonces del apóstol Pablo de poder ser oído por los corintios y que pudieran ellos desechar a estos falsos, el apóstol Pablo ha usado una serie de argumentos y formas. Y lo que vamos a ver en este fragmento es justamente otra forma en que el apóstol Pablo va a tratar de convencer a los corintios. Así entonces nos introducimos al versículo 16. Dice lo siguiente: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Fíjense que cuando nosotros terminamos la semana pasada, podemos ver o recordar que habíamos hablado de los falsos maestros, cómo el apóstol Pablo había sido duro, es duro contra los falsos maestros. Quizás con eso bastaba para poder defender a la iglesia de los corintios, pero aquí el apóstol Pablo va a seguir insistiendo y argumentando, como hemos dicho de ahora, de otra manera, y él comienza diciendo otra vez digo. El apóstol Pablo entonces no tiene miramientos, tampoco escatima en esfuerzos de poder reforzar una enseñanza o reforzar una humillación, como él lo está diciendo, humillarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo él decir es, bueno, ¿saben qué? Si ustedes me quieren ver a mí como alguien que esté loco, no nos da lo mismo. De hecho, nosotros podemos ver que él está repitiendo lo que en el versículo 1 dice. También, no le interesa a él ser oído, no le interesa de alguna manera
que otros piensen mal de él, podríamos decir. No le importa rebajarse. Él aclara y que nadie me tenga por loco, ¿cierto? Porque realmente el apóstol Pablo no está fuera de sí. El apóstol Pablo no está fuera de sus cabales, no ha perdido el sentido común. Pero él sabe que en los corintios hay personas que lo desestiman. En los corintios hay personas que no consideran al apóstol Pablo como un apóstol de Jesucristo. De hecho, como él lo dice, él piensa que efectivamente muchos de los corintios creen que él está loco, o de alguna manera fuera de sí, o de alguna manera no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta era la contaminación que los falsos apóstoles habían metido en los oídos de los corintios, y por tanto muchos habían tomado esa contaminación y rechazaban al apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo entonces va a decir lo siguiente. Bueno, si ustedes consideran que yo realmente estoy loco, bueno, en esa misma posición entonces yo me voy a poner, porque en esa misma posición de loco yo también tengo argumentos. Yo me voy a, de alguna manera, rebajar a que ustedes me desestimen en lo absoluto, pero en ese mismo lugar yo voy a ir a combatir por la verdad. Yo me voy a pasar a esta trinchera de la locura. Y desde esa trinchera de la locura voy a hablar como si estuviera loco y voy a también entonces a establecer argumentos. ¿Para qué? Para darles a entender a ustedes que aún en mi locura yo soy mejor que esos falsos apóstoles, que esos falsos maestros. Podemos ver, fíjense, el corazón del apóstol Pablo por medio de estas palabras. ¿Quién es capaz, y aquí podemos preguntarnos, quién es capaz de humillarse, renunciar a su nombre, renunciar a su estatus, o de alguna manera humillarse, bajarse, ¿para qué? Para ganar el corazón de los demás, sabiendo que los demás están equivocados, sabiendo que los demás van por caminos que los van a hacer morir por el engaño? ¿Quién es capaz de hacer eso? Solamente alguien que ama profundamente. Y el apóstol Pablo muestra ese corazón amoroso, podríamos decir, ese corazón preocupado. Se puede ver quizás también un poco de indignación o desesperación por ver esta situación que los corintios están pasando. Y él entonces se esfuerza y argumenta. ¿Por qué? Porque realmente él ama a los corintios, como ya lo ha dicho anteriormente. ¿Por qué él no iba a renunciar a esta gloria? Porque los ama. Entonces el apóstol Pablo no tiene miramientos en humillarse a sí mismo, ser mal visto, con tal de que, ellos puedan abrir sus ojos. Por eso este es un llamamiento a abrir los ojos. Es para que los corintios pudieran ver, porque estaban cegados. Estaban embobados. Ellos, los corintios, estaban totalmente enamorados, podríamos decir, ¿de quién? De estos falsos maestros. Es así entonces como el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. El apóstol Pablo inmediatamente entonces pone una advertencia, ¿no? Él está diciendo, está tratando de dar a entender que en general, si ustedes se fijan, lo que va a decir es, yo me voy a gloriar. Yo, actuando como loco, me voy a gloriar. Esos van a ser mis argumentos. ¿Por qué? Porque son los argumentos de ellos. El apóstol Pablo dice, yo no estoy hablando como el Señor. Esta es una forma de decir, bueno, el orden establecido por Dios para que Él fuera a, podríamos decir, enseñar a los corintios, era dotado, ¿cierto? Era, hoy día esta palabra está muy mal usada, pero empoderado. Era empoderado por Dios como apóstol de Jesucristo para que él ejerciera dominio y autoridad en una iglesia. Esa es la forma en que el apóstol Pablo debería ir. Pero ahora el apóstol dice, miren, yo ahora voy a entrar en una especie de personaje. Yo no voy a utilizar la forma normal en la que yo debería dirigirme a ustedes, porque yo eso ya lo hice. Ahora yo me voy a disfrazar, o de lo que voy a hacer es transformarme en un actor para actuar como un loco. Y voy a ir a pelear en el terreno de ellos. Por eso él dice, yo no vengo y a cierto no hablo según el Señor. Alguien podría decir, bueno, entonces no es palabra inspirada. Sí, es palabra inspirada.
es palabra inspirada por Dios. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que nosotros tenemos que entender claramente aquí es lo que él está básicamente sacando desde su propio corazón. Y es justamente esto. Por un lado, la intención de o la disposición para humillarse, para ir a pelear en el terreno de estos falsos maestros. Y segundo, ¿cierto? Renunciar, ¿por qué no? A este nombre, a este estatus. ¿Por qué? Porque él lo único que hace en este caso es ir y demostrar su amor para con ellos, independiente de lo que ellos piensen de él. Nosotros podemos aprender eso del apóstol Pablo. Y él entonces, en su sabiduría también, como lo hizo en una serie de ocasiones, usa la sabiduría ¿para qué? Para tratar de argumentar desde diferentes lugares a los corintios el por qué él tiene que ser oído y no tienen que ser oídos estos falsos maestros. Ahora él entonces, como hemos dicho, ha preparado el terreno por medio de estas palabras. ¿Para qué? Para decir, ahora yo voy a ir a pelear en el terreno de ellos. Yo ahora me voy a gloriar. Esto es lo que está diciendo. Y si nosotros pensamos, el apóstol Pablo, ¿en qué lugares se gloria? ¿Cuándo él se pone gloria a sí mismo? En todos sus escritos, lo único que él ha hecho es glorificar a Dios. Lo único que ha hecho es proclamar la gloria de Dios. Siempre apunta a Dios. Pero él dice ahora en este personaje, y lo podemos entender así, el personaje en el que voy a entrar no es lo que debería ser normalmente. Ahora voy a actuar como ellos. Ahora yo me voy a comportar como esos falsos apóstoles. Y por tanto, ahora yo me voy a gloriar a mí mismo. ¿Para qué? Para demostrarles a ustedes, corintios, que yo soy superior a ellos. Así él lo dice, versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también entonces ahora yo me gloriaré. Como hemos ya explicado, amados hermanos, el apóstol Pablo lo que está haciendo es traspasarse de alguna manera o entrar en un personaje para ir a pelear en el terreno de los falsos apóstoles. Y es que efectivamente estos falsos apóstoles se gloriaban en su carne, se gloriaban a sí mismos. Y esto era lo que lamentablemente los corintios compraban. ¿Les parece conocida este error, este pecado, podríamos decir, de los corintios? Ir a ver estas cosas extraordinarias y seguirlas. ¿Acaso no es algo que pasa el día de hoy? ¿No es lo que nosotros vemos hoy día en toda la iglesia? Gente que va y corre en pos de la gloria que muchos se ponen a sí mismos. ¿No hemos oído nosotros a estos líderes y personas que se levantan con una posición, cierto, de suma unción y dicen, yo ayuné 40 días, yo oro todos los días 3 horas diarias, yo cuando hablo por mi boca la gente se convierte por multitudes, yo he predicado a miles y se han convertido. Nosotros hemos escuchado cosas como esa ya aberrantes y abundan. Y la gente los sigue. Gente que se sube, ¿cierto? Y dice, miren, cuando yo predico, o sea, hay milagros. Yo, cuando canto, incluso los ángeles bajan a oírme. Wow. Una serie de cantantes hoy día dicen, no, nosotros traemos la presencia de Dios. Nosotros hemos escuchado una serie de locuras. ¿Para qué decir gente tan perversa como algunos falsos? Ana Méndez, por ejemplo, que dice, yo voy a ir a pelear, he ido a pelear al Himalaya contra Satanás. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Uno diría, bueno, uno incluso de esta postura es hasta chistoso lo que dice, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta gente? ¿Son seguidas? Son seguidas por multitudes. Guillermo Maldonado diciendo, yo tengo la unción de la venganza y nadie puede estar contra mí. Y usted dice, oye, esta persona realmente está loca, ¿cierto? No está cuerda. Pero ¿cuánta gente lo sigue? Un montón de gente se vuelca en pos de estos falsos maestros. Por eso hoy día hay campañas de sanación y se llenan estadios.
Viene Cash Luna, que es efectivamente alguien, pero tremendamente hereje, viene al Estadio Nacional y se llena, hermanos. ¿Por qué? Porque esa gente es ciega. Y esa gente va en pos de estos falsos maestros que lo que hacen justamente es esto, gloriarse a sí mismos. Y la gente los sigue. Por eso el apóstol Pablo ve que los corintios hacían lo mismo. Quizás, ¿qué decían estos judaizantes? ¿Cómo se gloriaban? Qué cosas maravillosas habían hecho? ¿Para qué? Para que estos hombres, los corintios, los siguieran y siguieran sus mentiras. Esto es lo que realmente nosotros hoy día vemos todos los días. Y es tremendamente triste, podríamos decir. Esas iglesias, siguiendo a esos líderes, están repletos. Y es que, hermanos, existe en el corazón del hombre esa necesidad de ser reconocido, de ser aplaudido, esa necesidad de tener un nombre. Son manifestaciones claras de nuestro orgullo. Ahora, quizás nosotros, o en nuestro contexto particular, bautista reformado, no están estas cosas. Difícilmente yo voy a escucharlo a usted diciendo, oye, no, es que sabéis que yo hablo todas las lenguas que existen. No, esas cosas no van a... No. O van a decir, no, es que yo, mira, cuando lloro por los demás, todos se sanan, ¿cierto? Venga, traigan al sanador. Esto es, lamentablemente, es muy común, ¿cierto? En todas las iglesias están estos sanadores. Pero nosotros también podemos caer en esto, hermanos. Ojo cuando hablamos entre nosotros, que la gloria a sí mismo no sea algo que nosotros respiremos. Cuidado con nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué saco yo con decirle a mi hermano, oye, me he leído 150 libros? De hecho, me leo un libro a la semana. ¿Cuál es el afán del corazón de plantear eso? Tenemos que meditar nosotros. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son engañadores. ¿Qué saco yo con preguntarle? Oye, hermano, ¿y qué opinas tú de la posición supralapsariana bajo la visión agustina que se desarrolló por las confesiones históricas en la alta ortodoxia? ¿Qué saca que usted con preguntar todas cosas? Ese espíritu existe en las iglesias reformadas mucho, hermano. Mucha letra, mucho conocimiento, pero muy poca piedad, muy poco amor. Ojo con los corazones. Nosotros no somos llamados a gloriarnos a nosotros mismos, bajo ningún punto de vista. Si yo quiero hablar cosas altas, hablas con alguien muy cercano que esté en el mismo espíritu y en privado, no trate de traer a aquel que no sabe para humillarlo por tanto conocimiento que usted tiene. Hable cosas simples. De hecho, hermanos, cuando nosotros hablamos de las conversaciones espirituales, las conversaciones más ricas espirituales son las más simples. ¿Por qué? Porque apuntan a la cruz, al Evangelio, a Cristo. Con esas cosas nosotros tenemos para conversar toda la vida y llenarnos de eso. No necesita empezar a hablar, ¿cierto?, de teología sistemática con aquellas personas para que los demás escuchen que yo tengo mucho conocimiento, ¿no? No, hermanos. Tengamos mucho cuidado de que el corazón de estos falsos apóstoles no sea el mismo que tengamos nosotros. En otro plano, obviamente, pero el mismo corazón, ¿cierto?, de autoexaltación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a autoexaltarnos. Nosotros somos llamados a ser humildes. Somos llamados a amar. Ahora, el apóstol Pablo, particularmente, y volviendo a lo que el apóstol Pablo está haciendo, él dice, miren, yo ya sé, yo estoy parafraseando, yo ya sé que no es el campo, pero me veo obligado a mí mismo, en virtud de quiénes son ustedes, de ir a combatir en su espacio, a combatir en su terreno. Entonces, si ustedes, como corintios, oyen y andan siempre detrás de estos hombres que se glorian a sí mismos, yo entonces me voy a ir a meter en el mismo lugar, a ver quién tiene más para gloriarse. Versículo 19 dice así, porque de buena gana toleráis, y esto es una acusación a los corintios, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Miren qué impresionante la forma en que el apóstol Pablo lo dice. Gente cuerda siguiendo a personas necias.
Gente que está, se supone, en sus cabales, siguiendo a gente que está como loca, lo que habíamos dicho hace un tiempo, hace un momento. Viene un tipo, ¿no? Y dice, mire, lo que pasa es que cuando yo nací, hubieron ángeles. Ángeles asistieron a mi parto. Si usted escucha a alguien decir eso, ¿una persona que está cuerda o una persona que está loca? O tiene maquinaciones, ¿cierto? Muchas. Una persona que tiene maquinaciones, una persona, no sé, trastorno de personalidad o alguna cosa, algún psicólogo podrá decir cuál es la afección que tiene. Pero no es una persona que esté en sus cinco sentidos. Ahora, esa persona que habla estas cosas infladas es seguida por una serie de personas que nosotros entendemos que son cuerdas. Personas que nosotros entendemos que están en sus cinco sentidos. Es lo mismo que pasa, lo mismo que sucedía con los corintios hace 2000 años atrás, es lo mismo que vemos el día de hoy. ¿Cómo es posible que la gente que se supone que tiene sentido común siga gente que realmente, objetivamente, está mal? Cuando usted escucha a estos apóstoles o a estos hoy día profetas que aparecen hoy día, usted eh, dice, es que esta persona no están en sus cinco sentidos. ¿Cómo es posible que los sigan? Bueno, esta es la acusación que el apóstol Pablo le hace a los corintios. Y es que esta condición de los corintios, que son gente normal, cuerda, este afán de seguir a gente que está loca derechamente, no es algo, hermanos, que el Señor ordene en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a seguir las señales extraordinarias como iglesia. Nosotros no somos llamados a ir en pos de milagros, ¿no? Porque ustedes saben que hoy día está lleno de sanadores que alargan piernas, alargan brazos, ponen tapaduras de oro, sanan los pies planos y hacen una serie de cosas. Nosotros no somos llamados a seguirlos a ellos, somos llamados a ¿qué? A seguir su palabra. La iglesia de Cristo es llamada a seguir la palabra de Dios, no señales. Los que siguen estas señales son los engañados. Por eso el apóstol Pablo había dicho que, esto lo vimos la semana pasada, Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Nosotros no somos llamados a seguir a alguien que básicamente hace levantar a alguien de una silla de ruedas. Eso no es un llamado a la iglesia. ¿Cuál es el llamado a la iglesia? A seguir su palabra. La palabra de Dios es la fuente de santificación para la iglesia. Veamos lo que dice el mismo Señor Jesucristo en su famosa oración pastoral en el capítulo 17 de Juan. Desde el versículo 6 en adelante, leamos algunas palabras donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ojo, ¿qué es lo que acaba de decir el Señor Jesucristo? Que ellos recibieron su palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense lo que está orando el Señor Jesucristo. Está orando por su iglesia, para que estos sean guardados. Están inmersos en un mundo que básicamente los quiere destruir. Guárdalos, Señor. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, apártalos en tu verdad, dice el Señor Jesucristo. Y inmediatamente aclara, tu palabra es la verdad.
Entonces, hermanos amados, la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, no son llamados a seguir señales, cosas maravillosas, extraordinarias, milagros, sanaciones, profecías, ni nada de esas cosas. Somos llamados ¿a qué? A caminar por las sendas de su palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios siempre ha sido el camino por el cual los cristianos deben andar. Ahora, ¿qué es lo que encontramos hoy día en la iglesia profesante? Porque no vamos a hablar de la iglesia de Dios, vamos a hablar de la iglesia que profesa nomás. ¿Qué sigue la iglesia que profesa la fe? ¿Sigue la palabra la iglesia que profesa la fe? ¿La gran mayoría? No, hermanos, todo lo contrario. Lo que hace la iglesia profesante en la gran mayoría de ocasiones es despreciar la palabra, porque no les gusta la palabra. Al que se disfraza de hijo de Dios y se mete en las iglesias, cuando es confrontado con la palabra, ¿qué es lo que hace? La odia, la aborrece, porque no le gusta la palabra, porque en él no está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, cuando oye la palabra, la abraza y la ama. Lo confronta, le duele, lucha, pero la ama. Clama por ella, la anhela, hermanos, y la guarda. Y se esfuerza en guardarla. La busca, hermanos. Eso es lo que la iglesia realmente hace. ¿Qué hacían los corintios? No, los corintios seguían las señales. Y juntamente entonces con las señales de estos hombres, recibían entonces el abuso de ellos. Y los corintios eran ciegos a ellos, a esas cosas. Es impresionante cómo, de hecho es como que el apóstol Pablo hubiera escrito la carta a los corintios como la iglesia de hoy día. Gente que básicamente es tomada por estos hombres y es víctima, podríamos decir, de abuso. Fíjense lo que dice el versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da bofetadas. Fíjense, los corintios no solamente toleraban y abrazaban a los falsos maestros, sino que recibían las consecuencias que venían con ellos. Y ellos lo hacían voluntariamente. Todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo hacía, que era él entregarse hacia ellos, humillarse hacia ellos, no era carga para ellos porque él trabajaba para no quitarles dinero, eso es lo que él mismo dice, pero cuando se trataba de estos hombres que se inflaban a sí mismos, ellos sufrían estas cosas. Y el apóstol Pablo va a hacer alusión a 5 puntos. Lo primero es que ellos eran esclavizados. El verbo esclavizar, ¿no? Comunica la idea de estar bajo el yugo, ¿no? Bajo el dominio de. La gente de los corintios estaba bajo el dominio de estos impostores. Eran sometidos por estos falsos apóstoles y ellos lo toleraban, les encantaba, lo recibían. Sometían sus voluntades a ellos. Hermanos, esto es lo mismo que sucede el día de hoy. Lamentablemente yo conozco personas que están metidas en estos ministerios de prosperidad donde aparecen los apóstoles y efectivamente ellos ordenan sus vidas en pos de ellos. ¿Por qué? Porque van voluntariamente bajo el engaño. Que por lo demás, aquí hay que hacer una aclaración. Ellos se dejan engañar porque estas personas les venden lo que ellos en su corazón quieren. Me acuerdo muy bien, ¿no? De una declaración hace un tiempo antigua, ¿no? De Paul Washer, que él decía, estas son las palabras de Paul Washer, que él decía, hubo un tiempo donde veía a la gente que estaba en los ministerios apostólicos de prosperidad y me daba mucha pena. Pero con el tiempo entendí que eso era un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos seguían las concupiscencias de sus propios corazones. Esa es una realidad. Hermanos, todos aquellos que nosotros vemos que están en estos ministerios antropocéntricos,
donde se les vende, ¿cierto?, prosperidad económica. Lo único que hacen es básicamente ir en pos de lo que ellos realmente quieren en sus corazones. Y son víctimas. Y les gusta ser víctimas. El tema es que no abren los ojos. Los corintios estaban viviendo lo mismo. Los judaizantes les vendían a ellos cosas que no son de la Escritura y los esclavizaban por ello, pero ¿qué hacían ellos? Ellos cultivaban sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos admiraban a estos hombres. Porque ellos los glorificaban a ellos. Segundo, son devorados por ellos. La palabra katesein, que es la palabra griega, habla entonces de consumir totalmente. Estos hombres, entonces, los falsos profetas, los falsos maestros, iban a los corintios y tomaban de ellos todas las cosas. Los devoraban sus riquezas. Eran como los fariseos a los cuales acusa Jesús, que ellos devoraban la casa de las viudas. Lo que hacían ellos eran básicamente poner dominios sobre ellos por medio del engaño y sacar provecho de ellos, exprimirlos. Es lo mismo que vemos el día de hoy, hermanos. Estos apóstoles en yates, en jets privados, pero la gente sigue dando. Vamos, pacta con Dios, reclama tus promesas. Son robados en sus caras y siguen haciéndolo. Hermanos, el otro día veía un video muy triste de estos típicos falsos, donde un hombre era manipulado emocionalmente, lo habían subido al escenario, porque ellos no tienen púlpito, tienen escenarios, y ahí lo engañamos, ¿para qué? Para que finalmente él le diera al apóstol una propiedad, porque supone que Dios le iba a dar muchas más. Y lo habían engañado talmente donde él da una propiedad. Y ustedes piensan que esto es algo... esto fue una vez. No, esto pasa a cada rato en estas pseudo iglesias, porque estas no son iglesias de Dios, son pseudo iglesias, donde hay falsos maestros y lamentablemente hay gente ahí que ama la concupiscencia, ama las ideas de sus propios corazones, gente vanidosa, gente amante del dinero, gente codiciosa que compra estas cosas y va en pos de ellos y son víctimas. Los corintios no abrían sus ojos. Los corintios eran víctimas de esto. Versículo número 3. Toman todo lo vuestro. Ya hemos visto que no solamente ellos eran esclavizados en sus voluntades, tomaban sus recursos, sino que aquí hace un análisis un poquito más amplio y dice, bueno, tomaban todo lo nuestro, todo lo vuestro era tomado. No solamente sus recursos, su tiempo, sus esfuerzos. Ellos básicamente lo que hacían era tomar un hombre y exprimirlo a su máxima expresión. Y ellos lo hacían, me recuerda mucho esto a un testimonio, ¿no?, de un ministro de Chávez, el expresidente venezolano. Este hombre cuenta un testimonio y le dice, mira, sabes que tenemos un problema, hay mucha gente pobre, estamos con mucha pobreza, ¿qué vamos a hacer para poder sacarlos de esa pobreza? Y él cuenta que Chávez le dijo, mira, tú realmente no entiendes esto de la revolución. Lo importante no es sacar a la gente de la pobreza, es mantenerla pobre, pero con esperanza. Bueno, es lo mismo que hacían estos hombres. De hecho, es lo mismo que hacen estos saqueadores. Da lo mismo que tú seas pobre, pero yo constantemente te voy a mantener con la esperanza de que tú vas a ser prosperado. Entonces no importa que tú no tengas, yo no sé si usted ha escuchado esto, no importa que tú no tengas, pero pide prestado. ¿Por qué? Porque si tú das, Dios te va a dar. Cree en el Señor. Y gente pide prestado para ofrendar. ¿Para qué decir las cosas que lamentablemente nosotros hoy día vemos, donde estas personas que son sometidas a estos falsos son despojados de otras cosas, incluso de sus esposas, de sus hijos? Son despojados de todo, de sus hogares, pero no abren sus ojos. ¿Por qué? Porque siguen en el engaño. Siguen ahí. Cuarto, se enaltecen a sí mismos. Nosotros podríamos decir que el enaltecimiento en sí mismo no es malo,
obviamente podemos entender que el apóstol Pablo, hablando de los abusos, estaba haciendo alusión a estos hombres que se levantaban sobre ellos y básicamente se entronaban sobre los corintios. ¿Por qué? Porque ellos son superiores. Los falsos apóstoles son superiores, son más ungidos, tienen más poder, tienen más autoridad. Entonces todo el pueblo tiene que estar, básicamente la iglesia, sometida bajo él. Esto es típico de los personajes narcisistas que nosotros vemos hoy día plagados, ¿no?, de estos apóstoles y esta gente que lo que hace, ¿cierto?, es pararse y tomar dominio sobre los demás. ¿Para qué? Para sacar provecho de ellos. Ahora, los corintios eran víctimas de ellos, pero no abrían sus ojos. El apóstol Pablo, por medio de estas palabras, estaba tratando de darle a entender, miren, dense cuenta de cómo ustedes no están recibiendo nada, sino que básicamente están recibiendo abuso de ellos. Y termina diciendo en el punto 5, son abofeteados. Hermanos, nosotros no tenemos bajo los textos, otros textos de la Biblia, otras referencias a que los corintios eran golpeados por los judaizantes. No sabemos más. No sabemos si el apóstol Pablo está hablando desde una posición literal, donde realmente había una enseñanza o una práctica de golpearlos, o estaba hablando de manera figurada, dando a entender que ellos eran incluso abusados físicamente. Ahora, pensando, hermanos, en que el día de hoy día, sociedad occidental, siglo XXI, existen hoy día lugares, ya en ciertos lugares que ya son como extremos, donde personas que profesan la fe son castigadas físicamente, y esto sucede hoy día. No me extrañaría que en el primer siglo también estos hombres en ocasiones les golpearan. Independiente de que sea real o sea una figura, hermanos, el punto es que había un abuso constante sobre ellos y los corintios no se daban cuenta. Los corintios los seguían. Los corintios insistían en hacerles caso. Los corintios seguían sus enseñanzas, seguían siendo víctimas. Ahora, el apóstol Pablo, en el versículo 21, entonces va a decir lo siguiente. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura esto, yo también tengo osadía. Fíjense lo que va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo deja claro que él nunca ha hecho y nunca hizo, ¿no?, y nunca tampoco haría esto de abusar sobre los corintios. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que hacían estos falsos apóstoles en comparación con lo que hacía Jesucristo, lo que hacía el apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta de que son realidades totalmente diferentes. Lo que hace un siervo de Dios no se compara en lo absoluto con lo que hacen los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles abusan de la gente. Los verdaderos siervos de Dios no abusan de la gente, les sirven. Se preocupan por ellos. No les son carga, sino que los ayudan a llevar las cargas. No solamente no los golpean ni abusan de ellos, sino que realmente se preocupan por su salud espiritual. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Y esto es algo impresionante, algo que marca, algo que podríamos decir determina una decisión que a la luz de la realidad debería ser muy fácil de tomar. Si ustedes les dijeran, miren, tenemos por un lado un grupo de personas que van a abusar de ustedes, que van a exprimirlos, que van a básicamente sacarles su dinero. Pero por otro lado tenemos un grupo de personas que ustedes los van a liderar con amor, les van a ayudar, no van a hacer carga. Objetivamente, ¿quién tomaría la decisión de seguir a estos? Objetivamente, nadie. Todos seguirían a los de acá. Pero ahora añadamos algo más a esto. Los de acá les van a mentir y los de acá les van a decir la verdad. Y el punto es que la mentira a usted sí le va a gustar, pero la verdad a usted no le va a gustar. Ahora, ¿a quién quiere seguir? Usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de la gente va a seguir a estos. Que les gusta que les mientan, pero son verdades que a la gente le encanta. La gente le gusta la verdad hasta que no le duele. Porque cuando la verdad le duele, ya no le gusta.
Cuando la verdad los confronta, ahora son mis enemigos. Cuando la verdad aquí me incomoda, entonces ya no me siento cómodo y no me gusta. Prefiero que me digan mentiras que le agraden a mi corazón. Ahora, nosotros ponemos estas dos posiciones y hacemos una fila, entonces, gigantesca, multitudinaria, millones de personas. Todos los profesantes de la fe, no los creyentes. Y usted se va a dar cuenta, no sé, el 90% se va a ir por acá. Y aquí va a quedar la verdadera iglesia. Los que van a ir por el lado de acá son los verdaderos creyentes. Esos que van a decir, es que yo necesito que la verdad me duela. Porque yo sé que soy malo y necesito ser corregido. Yo necesito que la verdad me confronte. Porque yo necesito moldear mi carácter al carácter de Dios. Yo necesito que esa verdad me carcoma para que me enseñe. Yo necesito sufrir por esa verdad. Porque por medio de esa verdad yo soy enseñado. Esos son los verdaderos creyentes. Yo prefiero ir por esa verdad que incomoda porque sé que no hay otro lugar donde encontrar una palabra de vida eterna. Esa es la realidad. Los corintios, hasta el momento vamos dándonos cuenta de que estaban siguiendo feliz el otro lado. Y el apóstol Pablo ha hecho todos los intentos de decirle, vuelvan para acá, vuelvan para acá. Ahora, él dice y aclara, yo la verdad que he sido muy débil para hacer tal cosa. Estos hombres, los apóstoles, los falsos maestros, tienen que ser avasalladores. Deben ser personas que hablan con confianza. Deben ser personas que son seguras de sí mismos. Tienen que ser personas que pisan fuerte, que hablan fuerte. Tienen que ser personas con unas personalidades, ¿cierto?, que se imponen hacia los demás. Tienen que ser personas que básicamente respiren esa autoridad, ¿no? No sé si ustedes han visto esas personas que tienen como composición de obispos. Que tú los ves y dices, él es obispo. ¿Por qué? Porque es así, generalmente son gorditos y andan con unos anillos de oro. Y eso, tú no puedes decir nada porque hay unción ahí. Bueno, para ser de este tipo de personas tú tienes que hacer eso. Tienes que proyectar eso. El apóstol Pablo dice, yo la verdad soy muy débil para eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era chiquitito, hablaba bajo, se enredaba para hablar, callado, sumiso. Y él dice, yo me avergüenzo, para vergüenza mía lo digo. La pregunta es, ¿el apóstol Pablo se avergonzaba realmente de no poder ir a abusar de los demás? La respuesta es no. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es usar un sarcasmo en todo el esplendor de la palabra. Está siendo tremendamente sarcástico. Está tratando de hacerle entender a estos hombres, por favor, abran los ojos, entiendan. ¿Cómo es posible que ustedes se dejen someter por el engaño y no puedan ver la realidad de las cosas? El apóstol Pablo, yo en mi carácter no soy así, nunca les he hecho mal. Y así es como el apóstol Pablo se va a introducir entonces a decir, bueno, pero ahora, en lo que otro tenga osadía, como otros ya han sido osados, ¿para qué? Para dominarlos. Ahora, el apóstol Pablo, y esto lo vamos a ver la próxima semana, él dice, ahora yo voy a hablar con osadía también. Y yo ahora voy a empezar a hablar como ellos hablan. Esto va a ser del versículo 22 en adelante. La próxima semana vamos a ver cómo el apóstol Pablo se gloria a sí mismo. Lo que nos queda hoy día, hermanos amados, es ver cómo efectivamente el corazón del apóstol Pablo se hace manifiesto. Cómo él muestra su amor. Y cómo él realmente se muestra como un siervo de Jesucristo. Que no le importa humillarse. ¿Para qué? Para ganar a aquellos que están engañados. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, damos gracias, Señor, a usted por su palabra, por este tiempo que podemos tener, Señor, en su presencia por medio de las palabras del apóstol Pablo. Rogamos que nos ayude a aprender del ejemplo del apóstol Pablo, a humillarnos a nosotros, a guardar nuestros corazones de gloriarnos, a poder, Señor, preocuparnos de aquel que está en tinieblas, para con amor, Señor, con inteligencia y sabiduría poder, Señor, guiarlos a su verdad, a su correcto evangelio. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.